Hola, muy buenas. Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a explicar la práctica con MATLAB de derivación e integración numérica. En esta práctica vamos a aprender a calcular la derivada de una función en un punto mediante la fórmula centrada de dos puntos, y esta se encuentra en la función deriv. Os enseñaremos también a estimar la integral de una función en un intervalo cerrado, bien sea a través de la rutina propia de MATLAB, que es una función que se llama propiamente integral, y a través de las fórmulas que se han visto en teoría, ¿vale? La fórmula de Newton-Cotes de 5 puntos, la cerrada, la regla de Simpson y la del punto medio. Todas estas simples y compuestas, ¿vale? Para integración numérica. He de decir que en todo momento trabajaremos bien con una función, bien con una tabla de datos, ¿vale? La idea es que seamos capaces de resolver problemas de encontrar la derivada en un punto o calcular la integral de una función en un intervalo, bien sea si nos dan directamente la expresión de la función, que en cuyo caso tendremos que definir una función de la forma inline, es decir, arroba paréntesis x, ¿no? Como hemos hecho algunas veces, o si la función nos viene dada como una tabla. Se actuará de forma distinta, ¿vale? Porque cuando definimos la función dada en forma inline, podemos aplicar directamente estas funciones, deriv, integral, la fórmula de Newton-Cotes, etcétera, la vamos a poder aplicar directamente. Cuando nos dan una tabla de datos, tendremos nosotros que estudiar cómo aplicar la fórmula. Entonces probablemente tengamos que, y ahora lo veremos con un ejemplo, poner simplemente los valores adecuados de la tabla con los coeficientes adecuados, ¿vale? Tal como se ve en teoría. Bien, pues vamos a comenzar, una vez hecha esta introducción, con la derivación numérica. La función que tenemos implementada es la función deriv, ¿vale? La tenemos al final haré un pequeño repaso de las funciones que hay implementadas. La función deriv. Deriv implementa la fórmula de derivación centrada de dos puntos, y es la formulita que tenéis aquí. Vamos a estimar la derivada de la función en un punto x0, pues f de x0 más h menos f de x0 menos h, ¿vale? Como es centrada tenemos el punto x0 más h y el punto x0 menos h. Partido todo ello por 2h, ¿vale? Donde h es más pequeño que 1. Porque si recordáis, en la fórmula del error de las expresiones de derivación numérica dependían de h, y una potencia mayor de h al cuadrado, h al cubo, me indicaba un orden mejor del error, es decir, h al cuadrado, un error al cuadrado, es mejor que un error lineal porque estamos considerando en todo momento un h menor que 1, ¿vale? Bien, ¿qué argumentos necesita esta función? Siempre le vamos a poner como primer argumento la función f que queremos derivar. El segundo argumento va a ser el punto x0, donde queremos calcular la derivada, donde queremos aproximarla. Y el tercer argumento va a ser el valor de h. ¿De acuerdo? Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a considerar la función f de x igual a x elevado al valor absoluto de coseno de x. Y queremos estimar numéricamente f' en pi. ¿Vale? Esta es una función que llegado el momento incluso sabríamos calcular la derivada de forma explícita, perdón. ¿Vale? Haríamos la derivación logarítmica y seríamos capaces de calcular f' y evaluarla en pi. Vale, aquí nos dicen estimarla numéricamente, esa derivada primera en pi, con dos valores de h, 0,1 y h igual a 0,01. Como he comentado antes, los pasos son siempre los mismos. Primer paso, definir la función f de forma inline. ¿Vale? En este caso, aquí tenéis, mirad, esta línea ya me dice que tengo que hacer x elevado a valor absoluto del coseno de x, ¿vale? Abs es el valor absoluto, cos el coseno, y utilizo el elevar a punto arquito. ¿Por qué? Porque esto lo va a hacer elemento a elemento, y así voy a permitir evaluar en más de un punto a la vez, ¿vale? Acordaros de eso, que es importante. ¿Vamos a estimar numéricamente la derivada? Voy a utilizar directamente la función deriv. Deriv, le digo,
primer argumento, función que quiero derivar, que es la que acabo yo de definir, punto donde quiero calcular la derivada y valor de la h. En este caso el primer h que nos dicen es 0,1. ¿De acuerdo? Entonces esto me estima la derivada numérica de la función f del ejercicio 1 en el punto x0 igual a pi con h igual a 0,1. Y esta es la estimación que me da. ¿De acuerdo? Realmente esto es exactamente lo mismo que hacer lo siguiente. Es exactamente lo mismo que si yo definiera, voy a ponerlo aquí como comentario, es lo mismo que hacer lo siguiente. Mirad, voy a bajar un poco. Es lo mismo que si yo definiera h igual a 0,1, que es el primero de los ejemplos, y ahora quisiera calcular el f del ejercicio 1 pi más h menos f ejercicio 1 pi menos h. Y ahora a todo esto yo lo divido por 2h, ¿vale? Es la fórmula que teníamos hace un momento aquí arriba, ¿vale? Esta es la fórmula de derivación, fórmula centrada de 2 puntos. Bueno, pues esta estimación y esta es exactamente lo mismo. Yo voy a ejecutarlo, ¿vale? Y sale exactamente el mismo valor, ¿de acuerdo? Incluso si pusiéramos todos los decimales, veremos que coinciden, porque realmente esta función está implementada justo ejecutando esto, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hacemos el h, el valor de h más pequeño? Pues que evidentemente, sabiendo por teoría cuál es la cota de error, sobre todo en un método de derivación como este, que tiene una h por ahí como factor, ¿vale? Que le va elevado al cuadrado, pues entonces cuanto mayor, más pequeño, perdón, es h, más pequeño también es el error. Fijaros que aquí tenemos que la derivada de la función f en el punto pi, ya tomando en consideración un h más pequeño, 0,01, está mucho más próxima al valor de 1. ¿De acuerdo? Realmente el valor teórico debería ser 1. Entonces, la verdad que está mucho mejor la aproximación. Y aquí en MATLAB nos sale gratis, por decirlo así, cambiar el h a algo más pequeño. ¿De acuerdo? Esta era la primera opción, y es que nos viniera la función dada como su expresión matemática, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre si, por ejemplo, tuviéramos, como ocurre aquí, una tabla? Pues entonces yo operaría exactamente igual que si lo hiciera en papel. Y en este caso utilizaría MATLAB a modo de calculadora. Si a mí dada esa tabla, donde la variable x es el DIN, ¿vale? La fila de arriba, y la variable y, la f de x, es la fila de abajo, el ASA, y me piden la derivada en el punto para x igual a 27, ¿vale? Pues entonces para x igual a 27, si yo lo hiciera desde el punto de vista de hacerlo a mano en un papel, yo sé que puedo utilizar la derivación con la fórmula centrada de 2 puntos, porque yo tengo 2 puntos adyacentes al 27, el 24 al 30, los dos están equidistantes, los dos están a distancia h igual a 3, ¿vale? De 27 menos 4 o 30 menos 27. Y entonces, ¿cómo hago yo? Me fijo dónde está el 27, me voy a su vecino mayor, el 30, y cojo su valor de la i, 800. Le resto el del vecino más pequeño, 200, ¿vale? Eso es el i de 27 más h menos i de 27 menos h, ¿vale? 800 menos 200. Y ahora dividido por qué? Por 30 menos 24, ¿vale? Hago siempre este cociente, 800 menos 200 partido por 30 menos 24. Voy cogiendo, como está en el centro, o bueno, está intermedio, este puesto 27 en la tabla, puedo hacer esto. Bien, pues simplemente hago estos cálculos, ¿vale? Aquí los puedo hacer a mano, pero con MATLAB le diría, pues, viendo la tabla, sé que la derivada sería 800 menos 200 partido 30 menos 24. La justificación de por qué se hace así, esta de aquí, ¿vale? Así esta es justo la justificación de que estamos utilizando la fórmula centrada de 2 puntos, ¿vale? Y esta es la forma, las dos formas en las que nos pueden dar un problema, o en las que nos puede aparecer un problema de derivación numérica, ¿vale? Vamos a pasar ahora a integración numérica.
en integración numérica también nos lo pueden dar de dos formas, ¿no? En forma de tabla y en forma de función. En forma de tabla, al final, vuelve a ser lo mismo. Aquí, ¿qué ha pasado en derivación? Si nos dan una función en forma de tabla, es hacer como si lo hiciéramos a mano y utilizar solamente MATLAB a forma o a modo de calculadora, ¿vale? El interés en aplicar MATLAB es cuando la función no viene dada en forma de tabla, sino que viene con su expresión matemática cerrada, ¿vale? Entonces disponemos de varias funciones, varias posibilidades para calcular una integral definida. Recuerden que estamos en integrales definidas, ¿vale? Nada de primitivas. Estamos en cálculo de integrales en un intervalo. Bien, pues tenemos una función propia de MATLAB, que es la que se llama integral. Después, por teoría, hemos visto la regla de Simpson y la fórmula del punto medio, tanto simple como compuesta, pues ahí están mencionadas, la regla de Simpson simple y compuesta, fórmula del punto medio simple y compuesto, ¿vale? Y también tenemos de las fórmulas de Newton-Cotes de 5 puntos, tenemos la simple y la compuesta, ¿de acuerdo? Todas ellas tienen la misma interfaz, ¿vale? Es decir, comparten las entradas, los argumentos que se les deben pasar. Siempre la primera entrada, el primer argumento que hay que pasarle es la función que vamos a integrar, siempre, ¿vale? Por tanto, antes la hemos tenido que definir de forma inline. Segundo y tercer argumentos son el intervalo, o sea, los extremos izquierdo y derecho, inferior y superior del intervalo de integración. Y solamente en el caso de los métodos compuestos, ¿vale? La regla de Simpson compuesta, el punto medio compuesto y el Newton-Cotes de 5 puntos compuesto, entonces utilizaremos un cuarto argumento que indica el número de subintervalos en los que dividimos el intervalo original, ¿vale? ¿Qué diferencia había entre un método simple y un método compuesto? El método simple tiene que evaluar en ese intervalo, bueno, pues una serie de puntos, en 2, 3, 1, varios puntos, según si es una fórmula cerrada o abierta, ¿vale? Cuando de un método lo queremos hacer compuesto, lo que hacemos es el intervalo original lo divido en muchos intervalos más pequeñitos, porque la fórmula de error en estos métodos depende de la amplitud del intervalo. Si yo en vez de hacerlo, por ejemplo, en el intervalo 0, 1 y calculo una integral en el 0, 1, a mí me pidieran una integral por el mismo método en el 0, 0,5 o en el 0, 0,25, ¿vale? Un intervalo que es más pequeño, tendría menos error. La idea de los métodos compuestos es, vale, en vez de hacer una única estimación de la integral entre 0 y 1, voy a hacer una estimación entre 0 y el 0,25, más lo que dé estimar la integral entre 0,25 y 0,5, más lo que dé entre 0,5 y 0,75, más lo que dé entre 0,75 y 1. Es decir, haríamos como 4, ¿vale? 4 integrales. Estimaciones, ¿vale? Estimaciones numéricas, sabiendo que cada una de ellas comete menor error. Entonces la suma en sí tendrá menor error, ¿vale? Si en vez de 4 lo dividimos en 10, en 100 o en 5000 subintervalos, pues cada vez iremos bajando más el error. Vale, pues entonces ese punto n, ese argumento que se le pasa es importante. Cuanto mayor sea, menor error va a cometerse. ¿De acuerdo? Bien, fijaros ahí en esa nota. Dice que en el caso de tener una integral impropia, donde uno de los límites de integración es infinito o ambos, ¿vale? Es decir, es una integral definida pero impropia, donde tenemos que uno de los extremos de integración, al menos uno de ellos, es más o menos infinito, ¿vale? Entonces se aconseja utilizar el método integral, la función integral de MATLAB, ¿vale? Cuando tenemos también la integral definida, pero es una integral impropia en el sentido de que la función presenta una discontinuidad de salto infinito en uno de los extremos, ¿vale? Es decir, que en el extremo izquierdo de intervalo f de x valga infinito, bueno, no es que valga, sino que el límite sea infinito, entonces podemos usar tanto la función integral, que esa sirve para todo, ¿vale? Como una fórmula abierta de Newton-Cotes, ¿vale? En este caso la del punto medio, ya sea bien la simple o la compuesta. ¿De acuerdo? Solo podemos usar eso. ¿Por qué? Porque las demás, las que son fórmulas cerradas, al evaluar en los dos extremos del intervalo van a evaluar en un punto que es que vale infinito.
y entonces nos va a dar una integral cuyo valor va a ser infinito y ese no tiene por qué ser su valor numérico, ¿vale? Pues bien, vamos a poner también un par de ejemplos. En este caso, este tema es bastante sencillo en cuanto a la práctica, ¿vale? Ahí en este ejemplo primero se nos dice estimar el valor de una integral entre 0 y 2 de esa función mediante todos los métodos descritos. Y en los métodos compuestos usar 10 subintervalos, es decir, utilizar n igual a 10. Pues bien, vamos allá. ¿Qué métodos tenemos? Como hemos dicho, tenemos el método integral de MATLAB, la regla de Simpson simple y compuesta, punto medio simple y compuesto y la fórmula de Newton-Cotes simple y compuesta. Aquí están todas arriba mencionadas. Y lo que viene en otro tipo de letra es el nombre de la función, ¿vale? Que hay que llamar. Pues mira, empezamos por aquí. Yo tengo aquí el integrando, es lo que yo necesito. Antes la función la iba a derivar, ahora la voy a integrar. Bueno, pues tengo aquí el integrando. El integrando, pues esa es la función. Igual que antes, recordad poner un punto antes de aquellas operaciones de multiplicación o de elevar a una potencia que impliquen vectores, ¿vale? Porque yo aquí esta función la voy a querer poder evaluarla en varios puntos a la vez, ¿vale? Pues entonces lo lógico es que le ponga este tipo de notación. Bien, métodos que hemos usado. Método de MATLAB, ¿vale? Este de aquí, primero. Este método integral de MATLAB es el primero, como digo, es el propio. Entonces solamente tenemos que decirle la función y el intervalo. Como era el intervalo 0,2, pues 0,2. ¿Vale? Y este es el valor numérico de la integral que calcula MATLAB. Punto medio simple. Es uno de los esquemas de integración numérica más simples que hay. No solo porque sea un método simple, sino de los más sencillos de utilizar, ¿no? En este caso solamente requiere una evaluación de la función en el punto central del intervalo, en el 0 y 2 pues es en el 1, ¿vale? Ya sabemos la teoría. Y fijaros qué estimación nos da. Es una estimación, ¿vale? Y tiene un error, evidentemente, en este caso un error considerable, de casi 5 unidades, 4 y media. Pero no perdamos de vista que podemos mejorar. Al ser tan sencillo de utilizar, podemos hacerlo compuesto. Fijaros que este mismo punto medio compuesto con 10 subintervalos, fijaros que ya nos da una aproximación mucho más cercana a la que de MATLAB. La de MATLAB podemos decir que es la que tiene el algoritmo más optimizado, ¿vale? Algoritmos mucho más complejos, adaptativos, por decirlo así, ¿no? Que no utilizan un tamaño de h fijo, sino que lo van adecuando a la curvatura de la función y demás, y eso hace que sea mucho más preciso. Bueno, pues nosotros que hemos utilizado unos esquemas donde el h es constante, tanto si es un punto medio simple o compuesto, todos ellos, la h que vamos a considerar, como sabemos de teoría, es constante, entonces no damos tan buenas aproximaciones, ¿vale? Pero sin embargo, fijaros que, por ejemplo, el punto medio de por sí mismo ya compuesto ya se ha acercado bastante al valor que podríamos considerar real, ¿vale? La regla de Simpson simple y compuesta, pues estamos en las mismas. Fijaros que ya incluso la regla de Simpson simple se acercaba mucho al valor de la integral, pero es que la Simpson compuesta, como sabéis, tiene un poquito más de cálculos, pero claro, esto hace también que sea más, más fiable, más robusta y que desde luego tenga menor error, pues fijaros que ya se aproxima mucho más a la que nos da el método o la función integral de MATLAB. Y por último, los métodos de Newton-Cotes. Estos ya son un poquito más complicados y desde primera hora nos acercamos mucho, ¿vale? Tanto uno como otro al valor que podríamos considerar real. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de duda, el método integral funciona siempre, pero claro, también hay que saber conocer el resto de métodos que aparecen en la, bueno, pues en la teoría, ¿no? Para conocerlos y manejarlos porque son los más simples que podemos manejar a mano muchas veces, ¿no? Y a veces es conveniente que podamos hacer este tipo de problemas a mano. En un segundo ejemplo, nos encontramos ahora con la integral entre 0 y 1 del logaritmo del seno de x. Aquí hay que tener cuidado porque además se dice mediante los métodos más adecuados.
¿Qué método será el más adecuado? El de MATLAB, siempre, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta los nuestros, ¿vale? Los que se han visto en teoría. En este caso, una vez que yo ya he definido la función, el integrando del ejemplo 2, ¿vale? El logaritmo de seno de x de la forma inline, tengo que darme cuenta de que es una integral impropia, ¿vale? Fijaros que en el extremo izquierdo del intervalo, el logaritmo de seno de x tiende a menos infinito. Entonces es una integral impropia. Entonces no puedo utilizar directamente una fórmula de integración cerrada, ¿vale? Tengo que ser o bien la propia de MATLAB o bien una fórmula abierta, ¿vale? Una fórmula abierta de Newton-Cotes, que no se evalúa en los extremos del intervalo. ¿Cuál es el método propio de MATLAB? Integral, ¿vale? Y me da este resultado. ¿Cuál es una fórmula abierta? Pues fijaros, la regla del punto medio. La fórmula del punto medio es una fórmula abierta, no evalúa en los extremos. Bueno, pues entre 0 y 1 compuesto con 100 subintervalos, porque nos han dicho que si aplicamos un método compuesto que utilicemos 100 subintervalos, bueno, pues en el momento que yo aplico 100 subintervalos y utilizo el punto medio compuesto, me da una evaluación numérica de menos 1,05. Bien, y como digo, esta es una fórmula abierta, no evalúa en los extremos del intervalo y por tanto no cae dentro de esa singularidad de ese menos infinito que hay en el límite cuando x tiende a 0, ¿vale? ¿Qué pasa si aplicáramos una fórmula cerrada de integración? Pues la fórmula cerrada de integración, como esta, Simpson compuesto. ¿Sí? La regla de Simpson evalúa en los dos extremos del intervalo. Pues mirad lo que hace. Nota menos infinito. Porque en el momento en que evalúa en uno de los extremos, evalúa en 0 y al poner logaritmo de 0, eso le da menos infinito, todos los sumandos que quedan por sumar en Simpson compuesto de los demás subintervalos, como lo que sea en cada momento la suma que tenga que hacer, ese menos infinito va a poder. Entonces al final vas a tener como resultado un menos infinito. Entonces no podemos usarlo, ¿vale? La respuesta más cercana a la realidad es esta, ¿vale? O esta, ¿vale? Es decir, tenemos dos muy buenas aproximaciones, pero en una fórmula cerrada nos da directamente menos infinito, ¿de acuerdo? Si quisiéramos aplicar estas técnicas con una tabla, ¿vale? Habría simplemente que sustituir algunos puntos, ¿vale? Pero eso ya es hacerlo a mano. Igual que hemos hecho ya un ejemplito de cómo se haría una derivada a mano utilizando MATLAB como calculadora, aquí sería lo mismo, una integral a mano utilizando MATLAB como calculadora, ¿vale? Solo me queda revisar qué funciones hemos definido. Como digo, tenéis la función deriv de derivada por la fórmula centrada de dos puntos, la regla de Simpson simple. Fijaros, cada vez que se hace una evaluación de una función, un feval de esto, se evalúa la función. Esta es la regla de Simpson simple. La compuesta lo que hace es dividir en n subintervalos, ¿vale? Por tanto, ¿qué longitud tiene cada subintervalo? Pues b menos a, partido por n. B menos a es la amplitud del intervalo original, pues la dividimos por n. Y hace una integral sumando las integrales que salen en cada uno de los pequeños subintervalos. Este es el código que tenemos aquí que significa eso. ¿Y cómo lo hace? Por el método de Simpson simple. Entonces, el Simpson compuesto no es más que repetir Simpson simple n veces, en n pequeños subintervalos. Punto medio simple. Fijaros qué fácil es. Básicamente evaluar la función en el punto medio. ¿Vale? El punto medio es b menos a partido 2, es decir, la mitad, la distancia de un extremo a la mitad del intervalo. Entonces a más h es el punto medio. Y esta es la fórmula del punto medio simple. El compuesto va a ser repetir el punto medio simple, igual que antes, n veces, en n subintervalos. Y ahora las fórmulas de Newton-Cotes de 5 puntos simples, mirad, estas son cerradas, ¿vale? Sabéis que hay abiertas, cerradas y demás. Esta es cerrada, fijaros, porque evalúa en A y en A más 2 por H, A más H, A más 3H, ¿vale? Y en B, ¿vale? H, 2H, 3H en B. Como evalúa en A y en B, eso es fórmula cerrada, ¿vale? Fórmula abierta es que no evalúa ni en A ni en B. Bueno, pues esta es la fórmula, estos son los coeficientes necesarios
para la fórmula de Newton-Cotes de 5 puntos cerrada simple. Compuesta, mismo esquema que antes, repetir la simple n veces. ¿De acuerdo? Y ya con esto pues me despido hasta un siguiente vídeo. Ya tenéis todo el material necesario para saber hacer derivación e integración numérica con MATLAB. Muchas gracias y un saludo.